Buenas tardes con todos. Continuamos con el seminario de estudiantes de ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central del Ecuador, miércoles 20 de julio de 2022. Damos la bienvenida, tengo el gusto de presentar a Anthony David Chávez Cárdenas, de la carrera de Matemática de la Facultad de Ciencias, Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. El título de su presentación es Ecuación del calor 3D. Bienvenido, Anthony. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya mencionó el doctor, yo me llamo Anthony Chávez. Soy ahorita egresado de la carrera de Ingeniería Matemática de la Facultad de Ciencias, ya en proceso de terminar la carrera completamente porque ya terminé la tesis. La conferencia que yo les voy a dar hoy va a tratar sobre la ecuación del calor 3D. Un pequeño preludio, la ecuación del calor tiene sus inicios desde el momento en que Fourier presenta su ley de conducción del calor. ¿Sí? Desde ese momento se va estudiando cómo es que el calor o el transporte de energía o materia pasa a través de un material. Muchos de estos fenómenos se simulan en el análisis numérico en una dimensión o a lo mucho en dos dimensiones, pero es también importante considerar la tercera dimensión porque hay muchos procesos que también se mueven en el eje Z. ¿Sí? No voy a ser muy formal en esta charla, más bien los detalles quiero dejarles como inquietudes para ustedes. Los teoremas y todas las demás cuestiones formales se pueden revisar en varias bibliografías, por ejemplo, una primera revisión para comenzar con ecuaciones diferenciales del libro de Sill. La ecuación del calor puede encontrarse en el libro de Rafael Iorio. También se puede ver varios de los espacios de Sobolev y los espacios donde viven las soluciones en el libro de Bresci o en el libro de Kreider. Sí, entonces yo más bien voy a centrarme les voy a dar la deducción de la ecuación y una solución a partir del método de variables separables. Entonces, ¿se puede ver mi pantalla ahí? Sí, Anto, sí se ve. Ya. A ver. Ya. Bueno, como les dije, los fenómenos de transporte son aquellos procesos en los que hay transferencia o transporte de materia, energía o momento lineal. La ecuación del calor es una ecuación diferencial en derivadas parciales de tipo parabólico que describe la distribución del calor durante un periodo de tiempo. En el presente trabajo yo les voy a dar una deducción de la ecuación del calor en 3 dimensiones y su equivalencia en coordenadas esféricas, y luego presentamos la solución mediante el método de variables separables. Finalmente, unas conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo. Ya. La ecuación del calor es de importancia fundamental en numerosos y diversos campos de la ciencia. En el ámbito de las matemáticas son ecuaciones parabólicas en derivadas parciales. En el campo de la estadística, la ecuación del calor está vinculada con el estudio del movimiento browniano a través de la ecuación de Fokker-Planck. La ecuación de difusión es una versión más general de la ecuación del calor y se relaciona principalmente con el estudio de procesos de difusión en química. Sí, las leyes físicas que describen su comportamiento son simples y fácilmente comprensibles, pero la descripción analítica es más compleja. Los fenómenos de transporte son aquellos en los que hay transferencia neta o transporte de materia, energía o momento lineal en cantidades grandes o macroscópicas. Estos fenómenos físicos tienen rasgos comunes que pueden ser descritos mediante una ecuación diferencial de propagación que está dada por la parcial de un campo phi sobre la parcial de t menos una constante alfa por el laplaciano del campo igual a una función. ¿Sí? Entonces, alfa es una constante característica de la situación física de estudio y psi es el campo correspondiente al fenómeno de transporte. En el caso que nosotros vamos a estudiar, este campo es la temperatura. Ya. Históricamente, la ecuación que describe la difusión se denomina ley de Fick. El campo psi, en este caso, describe la concentración de soluto en el disolvente y la constante alfa se llama constante de difusión, es igual a esta D. La difusión se establece siempre que existe un gradiente o diferencia de concentración entre dos puntos del medio.
En el caso de que nosotros tengamos conducción térmica, la ecuación que describe esta conducción se conoce como ley de Fourier. En este caso, el campo psi es la temperatura, como ya les dije, T, y el coeficiente alfa es igual a kappa sobre rho por C, donde kappa es la conductividad térmica, rho es la densidad y C es el calor específico del material en el que se está estudiando. La conducción del calor siempre se establece cuando existe un gradiente o diferencia de temperaturas entre dos puntos de un cuerpo metálico, no necesariamente una barra. Aquí yo le he puesto más. Ya. ¿Qué es lo que yo les voy a dar? Vamos a ver unas definiciones previas, luego vamos a estudiar la ecuación del calor, vamos a ver de dónde se deduce, y el cambio de coordenadas esféricas, la solución. En este caso yo voy a dar la solución de la ecuación de difusión, pero hay otros tipos, hay dos tipos más que se pueden estudiar, ya les voy a decir eso después. Las conclusiones y las referencias que yo utilizo. Bueno, una definición, la primera definición habla sobre la isotropía. La isotropía es la característica de algunos fenómenos en los espacios cuyas propiedades no dependen de la dirección en que son examinados. Cuando una determinada magnitud no presenta isotropía, se dice anisotropía. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Si el sistema se divide en varios subsistemas, su valor permanecerá inalterable. Por este motivo, no son aditivos. En este caso, ¿a qué me refiero? La temperatura es una propiedad intensiva, ya vamos a ver eso después. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa de un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Se representa con la letra ρ y está dada por la ecuación ρ es igual a la diferencial de la masa sobre la diferencial del volumen. La temperatura es una magnitud intensiva, por eso les define antes lo que es una magnitud intensiva, quiere decir que no depende de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, por lo que puede ser descrito como un campo escalar. En este caso yo le he llamado la temperatura U de X, Y, Z, donde X, Y, Z son las coordenadas de un punto cualquiera. Se supone que la temperatura viene dada por una función continua y diferenciable y el gradiente de U se define como el siguiente vector. Que está dado como la parcial de U respecto de X, la parcial de U respecto de Y y la parcial de U respecto de Z. El calor específico de un cuerpo es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a una unidad de masa o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad de temperatura, puede ser grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Y está dada por la letra C. Entonces, el calor específico se define como el límite cuando el gradiente de T tiende a 0 de Q sobre M por el gradiente de T. Q, en este caso, es la transferencia de energía entre el sistema y su entorno u otro sistema, y M es la masa del sistema. En este caso, la cantidad de calor asociada con el cambio de temperatura del sistema desde la temperatura inicial TI hasta una temperatura final T sub F, se calcula mediante la integral. Q está dada como la masa por la integral desde TI hasta T sub F del calor específico por la diferencial de la temperatura. La conducción del calor es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos sin intercambio de materia. En este caso solo estamos hablando de intercambio de energía. Porque el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. El calor transmitido es proporcional al área perpendicular al flujo de calor, a la conductividad del material y a la diferencia de temperatura. Y es inversamente proporcional al espesor del material. Entonces, esta es la ecuación que define la conducción del calor. ¿Sí? Como les dije, el calor transmitido es proporcional al área del flujo por la conductividad del material sobre el espesor, y esta es la diferencial de la temperatura. La conductividad térmica es una magnitud que mide la capacidad de conducción de calor, es decir, es la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes a ellas, o a sustancias que estén en contacto con la misma. Esta también es una magnitud intensiva y para un material isotrópico está dado como un escalar, que está dado como K es igual a Q, a la derivada de Q, sobre el gradiente de U, donde Q punto es la densidad del flujo del calor. La resistividad térmica mide la capacidad
de oponerse al paso del calor. Es decir, es la capacidad de una sustancia a oponerse a la transferencia de energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias que no están en contacto con ella. Esta también es una magnitud intensiva y para un material isótropo, es un escalar R dado por la siguiente fórmula. R es igual a el valor absoluto del gradiente de U sobre Q punto, sobre el flujo de calor. ¿Sí? Sobre la densidad de flujo de calor, perdón. Ya. Ahora, esta es la constante que más nos va a interesar a nosotros en este estudio, que es la difusividad térmica. En los problemas de transferencia de calor, porque hay otros problemas donde también se utiliza el término difusividad, en este caso nosotros estamos hablando en términos de calor, es el valor obtenido al dividir la conductividad térmica entre el producto del valor de su densidad y la capacidad calorífica específica del mismo. Sí, me refiero al calor específico del material. Expresa la velocidad de cambio y flujo de temperaturas en un material hasta que alcanza un equilibrio térmico. Se representa por la letra alfa y viene dada como alfa es igual a kappa sobre rho por C. Entonces, es la conductividad térmica sobre la densidad por el calor específico. Y por último, la ley de Fourier. La ley de Fourier establece que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio isótropo es proporcional y de sentido contrario al gradiente de temperatura en esa dirección. ¿Sí? Entonces está dado como el flujo de calor es igual a menos la conducción, ¿sí?, por el gradiente de la temperatura. ¿Sí? Recuerden que yo estoy llamando U como la temperatura. Ya. Ahora, en el segundo punto tenemos dos subsecciones. La primera es la deducción y la siguiente es la ecuación del calor en coordenadas esféricas. Sí, entonces, consideremos un abierto gamma de R3 acotado y de frontera gamma continua. Es un abierto omega de R3 acotado y de frontera gamma continua, tal que la clausura de omega es igual a omega unión gamma. Y T mayor que C. Sí, este es un tiempo. Ahorita este T representa un tiempo. Además, sea X, el vector X, con coordenadas de X, Y, Z, elemento de la clausura de omega, y T, un elemento de 0T. Se considera que Q es una función continua una vez derivable en el espacio de omega cruz 0T, y U es una función continua dos veces derivable en el espacio omega barra cruz 0T. Por la ley de Fourier, nosotros podemos establecer la siguiente relación. Q de xt está dado como menos kappa por el gradiente de U evaluado en xt. Lo que nos da, por la definición del gradiente, es menos kappa por la parcial de U respecto de x evaluada en xt, la parcial de U respecto de y evaluada en el vector x, t, y la parcial de U respecto de z evaluada en el vector xt. Donde kappa es una constante mayor que 0, es la conductividad térmica, rho es la densidad y el calor específico es C. Además, consideremos que no pasa o no escapa calor del medio. Ay, perdón, aquí me ha faltado una O. Entonces, por el primer principio de la termodinámica, se tiene que el calor Q que entra por la frontera gamma y la energía que se genera en omega es igual a la variación de la energía almacenada. En este caso, podemos suponer que existe un factor que afecta la temperatura del interior que está definido como P de xt, que también es una función continua, dos veces derivable en el espacio de omega. Ay, perdón, aquí no es P, es F. Sí, para el siguiente, me he equivocado, aquí es F. Ya, entonces, nosotros podemos establecer la siguiente relación. La derivada con respecto del tiempo de la triple integral porque es un vector en 3 dimensiones, ¿sí? Es un vector en R3, en omega techo, es igual a menos la doble integral en la frontera de Q por el vector normal diferencial de la superficie. Ya. Si integramos respecto a T, vamos a integrar respecto a T esta parte de aquí, vamos a obtener lo siguiente.
El calor que entra por gamma. Por el teorema de la divergencia de Gauss, nosotros podemos establecer que menos, sí, es este menos de aquí, la integral de 0 hasta un tiempo t mayúscula, de la doble integral en la frontera de Q por el vector normal diferencial de la superficie diferencial de t, es igual a menos la integral de 0 a t de la triple integral en omega barra de la divergencia, ¿sí? El operador nabla.q es la divergencia de Q, diferencial del volumen, diferencial de t. Y esto es igual a kappa, ¿sí? ¿Por qué les digo que es igual a kappa? Recordemos esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, recordemos, nosotros podemos intercambiar Q como menos K por el gradiente de U. Entonces, en este caso nos va a quedar menos por menos más kappa por la integral de 0 a t de la triple integral en la frontera en omega barra de la divergencia del gradiente de U evaluada en un punto xt. Sí. Ahora, la energía generada en omega techo, sí, en la cláusula de omega, recordemos que la cláusula de omega es omega cruz 0t, hay omega unido a la frontera, perdón, omega unido a la frontera, va a estar dada por la integral en el tiempo de la triple integral. Ah, no, sí, espera. No, perdón, aquí también es f. Yo me equivoqué aquí. Ya más después le cambio a f, por eso no quiero que se confunda. La triple integral de omega, en omega barra de p de xt, diferencial del volumen, diferencial del tiempo. Y por último, la variación de la energía almacenada en omega techo va a estar dada como la integral de 0 a t de la triple integral en omega barra de la densidad por el calor específico de la parcial de U respecto del tiempo evaluada en un vector x cruz t. X, t, perdón, x, t. Ya. De estas tres ecuaciones, nosotros podemos establecer la siguiente relación, porque fíjense, todas están integral de 0 a t, triple integral en omega. Integral de 0 a t, triple integral en omega. Integral de 0 a t, triple integral en omega. Entonces podemos establecer esta relación de aquí. ¿Sí? Que va a ser la integral de 0 a t de la triple integral en omega de kappa por la divergencia del gradiente de x del vector x, t más p de x, t menos rho por c por la parcial de u respecto de t de x, t. Diferencial del volumen, diferencial del tiempo igual a 0. Por el lema variacional, y el lema variacional es algo que se estudia en teoría de la medida y si no en análisis funcional, ¿sí? Podemos establecer el siguiente resultado, ¿sí? Que lo que nos va a decir este lema nos va a ayudar a pasar de una ecuación integral a simplemente una ecuación diferencial, ¿sí? Aquí es por el lema variacional nosotros podemos conseguir este resultado. Entonces es kappa por la divergencia del gradiente de U evaluado en xt más p de xt menos rho por c de U de t, parcial de U respecto de t en xt igual a 0. Si nosotros dividimos todo para p, para rho por c, vamos a obtener el siguiente resultado. Vamos a hacer por menos, dividido todo para menos rho por c. Entonces nos queda la parcial de U respecto del tiempo de xt menos, entonces dividimos esta parte, va a quedar kappa sobre rho por c, y un resultado nos dice que la divergencia del gradiente del laplaciano, sí, el laplaciano es con el triángulo para arriba o se pone también nabla cuadrado, de U en xt menos p de xt sobre rho por c igual a 0. ¿Sí? Entonces así nosotros vamos a decir alfa cuadrado va a ser esta constante de aquí y f de xt va a ser esta función de aquí. Y con eso nosotros llegamos a la ecuación del calor. Entonces, dado un vector en omega y un t en este intervalo, tenemos el siguiente problema. Es hallar una función real u definida en omega barra crucero t, solución de esta ecuación de aquí. Y esta ecuación de aquí es lo que se conoce como la ecuación del calor. Entonces, nosotros estamos suponiendo que u evaluada en la frontera es 0 para todo tiempo mayor o igual que 0 y u
de x cruz 0 va a ser una función. Esta función es del calor generado. ¿Sí? O sea, es del mejor dicho, es del calor que tiene el cuerpo en el tiempo cero, perdón. Es el calor que tiene el cuerpo en el tiempo cero. Por lo general es la temperatura ambiente. Sí, esto para todo x en omega. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para cambiar a coordenadas esféricas? ¿Sí? Consideremos una función b real, tal como en el problema 2. O sea, una función que esté dada así. Una función, en vez de u, pónganle b. Y además vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tomar un radio que sea mayor o igual que 0 y menor o igual que un número finito. Un ángulo que sea menor o igual que 0, mayor o igual que 0, menor o igual que pi. Y otro ángulo que sea mayor o igual que 0 y menor que 2. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una función real tal que se verifique lo siguiente, que b evaluada en r, teta, pi, sea igual a u de x, y, z. Eso es lo que vamos a buscar para hacer el cambio de coordenadas esféricas. Entonces, al hacer los cambios de variable x igual a r seno de teta coseno de phi, y igual a r seno de teta seno de phi, y z igual a r coseno de phi, estos son las variables en coordenadas esféricas. Y cambiamos en 5, entonces lo que nosotros vamos a buscar es una equivalencia de la forma. B de r, teta, phi igual a u de r por el seno de teta coseno de phi, r por el seno de teta seno de phi, y r por el coseno de phi. Bueno, haciendo los cálculos, porque fíjense que necesitamos primero. Lo que vamos a hacer, el cambio es aquí. Y entonces es el laplaciano. Entonces necesitamos hallar la segunda derivada. Entonces, haciendo un poco de cálculo, se consiguen todas estas relaciones. Y al final, rearmando la ecuación, ya después de hacer todos estos cálculos y rearmando la ecuación otra vez, vamos a obtener que el laplaciano de u, ¿sí? El laplaciano se escribe como nabla cuadrado también, entonces no se confundan si a veces lo escribo así o a veces lo escribo con un triángulo para arriba. Entonces se consigue la siguiente ecuación del laplaciano en coordenadas esféricas, que es 1 sobre r cuadrado por la parcial de r cuadrado parcial de u respecto de r, más 1 sobre r cuadrado cotangente de teta, parcial de u respecto de teta, más 1 sobre r cuadrado parcial la segunda parcial de u respecto de teta. Si esto sale la segunda parcial, o segunda derivada parcial, más 1 sobre r cuadrado por el seno cuadrado de teta, segunda derivada parcial de u respecto de phi, que esto es lo que se conoce como laplaciano en coordenadas esféricas. Y es así como nosotros podemos encontrar un problema equivalente, que es hallar una función real u definida en un nuevo dominio, psi barra crucero t, solución de la ecuación. Entonces la ecuación viene dada por la parcial de u respecto de t, evaluada en un vector y, t, menos el alfa cuadrado no le toqué, ¿sí? Este alfa cuadrado no le toqué, lo que yo estaba buscando es el laplaciano en coordenadas esféricas. Ya vimos que es todo esto. Esto es el laplaciano en coordenadas esféricas, igual a una función f, evaluada en y, t, sobre xi cruz 0t abierto, tal que se verifiquen las siguientes condiciones. U de 0, teta, phi, t es igual a u de a, teta, phi, t, eso es igual a 0 para todo teta phi en 0 pi cruz 0, 2 pi. Perdón, aquí es abierto, no es cerrado, yo me equivoqué. Estos dos son abiertos. Y para todo tiempo mayor o igual que 0. La siguiente condición es que u evaluada en r, 0, phi, t sea igual a u evaluada en r, pi, phi, t igual a 0. Igual aquí, perdón, es abierto. Y aquí y la siguiente es u de r, teta, 0, t sea igual a u de r, 0, 2 pi, t igual a 0. Y la última condición es que u evaluado en un tiempo 0 sea una función g evaluada en r, teta, phi. Sí, eso para todo r, teta, phi en psi bar. Donde sí está dado por las condiciones que nosotros pusimos aquí. Es el espacio producto entre las condiciones del intervalo de este, el intervalo de este y el intervalo de este. Que es un intervalo
cerrado 0A, cruz 0pi. Aquí yo estoy mal, aquí es cerrado y aquí es abierto. Sí, perdón, yo me equivoqué. Y un vector Y que está tomado en la clausura de estos espacios, de este espacio producto. Ya. Ahora para la solución, yo les había comentado que yo voy a resolver el caso de difusión. ¿Sí? Hay dos casos más que se pueden evaluar. La una es cuando se tiene calor almacenado, pero no se tiene... Sí, cuando se tiene calor almacenado, pero no hay generación de calor. Y la otra es cuando no se tiene calor almacenado, o sea, se considera que la temperatura, que la temperatura a la que se inicia en el tiempo cero es cero. Y tampoco, y no hay generación de calor. En este caso, esa es la ecuación nos lleva a una ecuación de tipo onda, y el otro caso que les dije es la que se conoce como la ecuación de Poisson. ¿Sí? Y ahorita les voy a hablar sobre la ecuación de difusión. Entonces, vamos a resolver el problema de la propagación de calor en un dominio esférico unitario. ¿Sí? En un dominio B, que hace que las normas de los vectores Y sean menor que 1, sujeto a las condiciones de Dirichlet homogénea. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Voy a suponer que este de aquí es 0. Además, por facilidad en los cálculos, no necesariamente se tiene que ser, pero por más sencillez en los cálculos, vamos a poner que alfa cuadrado es igual a 1 y que f evaluado en y, t es igual a 0, es decir, no tenemos una generación de calor. ¿Sí? Ya. No sé por qué está dos veces, perdón. Entonces, nosotros vimos que la ecuación del calor en coordenadas esféricas, dada esta condición de aquí, nos va a quedar de la siguiente forma. Es la parcial de U respecto de T. Acuérdense que aquí estaba el alfa, pero estamos suponiendo que alfa es igual a 1. 1 sobre R cuadrado parcial respecto de R de R cuadrado parcial de U respecto de R, más 1 sobre R cuadrado cotangente de teta por la parcial de U respecto de teta, más 1 sobre R cuadrado, segunda derivada parcial de U respecto de teta, más 1 sobre R cuadrado por el seno cuadrado de teta, segunda derivada parcial de U respecto de phi. ¿Sí? Entonces, como les dije, vamos a utilizar el método de variables separables. Entonces, vamos a suponer que se tiene la separación de variables U de R, teta, t, dado por R de R, teta de teta, phi de phi y t de t. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy diciendo que esta función que está evaluada en 4 coordenadas va a ser igual a la multiplicación de 4 funciones evaluadas en una sola coordenada. ¿Sí? Hasta ahí nada raro. Ya. Entonces, de este modo, nosotros vamos a tener que la diferencial de U respecto del tiempo es igual a R teta, R por teta por phi por t. Espero que no se confunda, pero estoy obviando el punto en el que se evalúan, ¿sí? Para no estar escribiendo mucho texto. En este caso, fíjense por qué se da esto. Derivemos U respecto del tiempo, ¿sí? Esta función de aquí no depende del tiempo, entonces la derivada no le afecta. Esta función de aquí no depende del tiempo, entonces la derivada no le afecta. Esta función de aquí no depende del tiempo, por lo tanto la derivada no le afecta. Y esta función sí depende del tiempo, por eso me queda t'. Y el laplaciano de U, que es esta cosa de aquí, se va a escribir de la siguiente forma. Ahora, primero, cogemos la derivada respecto de R, solo a esta le afecta, entonces se va a escribir como teta por phi por t sobre R cuadrado, este es por R cuadrado de R' y eso derivado, o sea, prima, más R por phi por t sobre R cuadrado cotangente de teta prima, más R por teta por t sobre R cuadrado por teta 2'. ¿Sí? De aquí. Más 1 sobre R cuadrado por el seno cuadrado de teta y 2'. Si se entiende de dónde estoy, verán, les voy a hacer una pequeña anotación. ¿Se ve lo que dibujó? Pueden decirme si se ve lo que dibujó.
Bueno, voy a suponer que sí. Si es que no se ve lo que dibujo, me avisan, ¿sí? Ya. Por ejemplo, vamos a consigamos este término de aquí, ¿ya? Como ven, es la segunda derivada parcial de u respecto de teta. Entonces, tengo que derivar 2 veces u respecto de teta. La derivada, segunda derivada de u. A ver, no. La primera primero. Respecto de teta. Ay, perdón, no es así. Va a ser. Entonces, estamos derivando respecto de teta. Esta función no depende de teta. Entonces, no le afecta a esta derivada. Esta función no depende de teta, por lo tanto, no le afecta a la teta. Esta tampoco. A la única que le afecta es a esta. Entonces, esta parcial me va a quedar R. Entonces, a teta le afecta a la derivada. Por tanto, lo escribimos como teta prima. Phi. Y t. Sí, ¿y qué nos bastaría tomar para obtener esta de aquí? Una derivada más. Entonces, si yo tomo una derivada más, ya me salió feo, perdón. Aquí se le aumenta el 2'. ¿Sí? Y cuando nosotros reemplazamos esta de aquí acá, nos queda este resultado de eso. Sí, lo mismo se hace con las demás. No hay para qué confundirse mucho con eso. ¿Sí? Esta derivada de aquí es la que está aquí. Y esta derivada de aquí es de esta. ¿Sí? Ya, sí voy bien con el tiempo. Ya, hasta ahí sí se entiende, ¿verdad? Ya, gracias. Ya. Ahora, vamos a reemplazar 9. 9 es todo este sistema de aquí. Vamos a reemplazar en 7. ¿Sí? En ese caso, luego dividimos para 8. Vamos a dividir todo para 8, porque estamos suponiendo que cada una de estas funciones no es 0. ¿Y por qué suponemos eso? Porque esta u tiene que existir. O sea, la función que nosotros estamos buscando de temperatura tiene que ser distinta de 0, porque si no, una función que satisface todo trivialmente es el 0. Nosotros no estamos buscando que sea trivial, entonces estamos suponiendo que esto es diferente de 0, por tanto todas estas son diferentes de 0. ¿Sí? Entonces podemos dividir para 8 porque no estamos dividiendo para 0. Conseguimos la primera separación de variables. Entonces hacemos mu igual a t' sobre t. Y bueno, olvidémonos un ratito del mu. ¿Sí? A ver, olvidémonos un ratito de este mu. ¿Sí? Si nosotros reemplazamos 8, si nosotros reemplazamos 9 en 7 y luego dividimos para 8, vamos a obtener t' sobre t igual a 1 sobre r cuadrado por r, t por r cuadrado por r prima, más 1 sobre r cuadrado por teta, o tangente de teta por teta prima, más 1 sobre r cuadrado por teta, 2', perdón, más 1 sobre r cuadrado seno cuadrado de teta por phi 2'. ¿Sí? Entonces, para nosotros establecer la separación de variables, vamos a suponer que se puede igualar todo esto a una sola constante. ¿Sí? Y nos queda el sistema de ecuaciones dado por 11. T' menos mu por t. Y, vean, igual para que no se confundan. Lo primero que estamos cogiendo es esta igualdad, ¿sí? Y la siguiente igualdad que nosotros estamos cogiendo es esta de aquí, esta, con esta, ¿sí? Para que no se confundan y digan, ¿de dónde sale esto? Bueno, ya, ¿sí? Entonces me queda t' menos mu por t igual a 0. Y la otra ecuación me queda todo esto de aquí igualado a mu.
¿sí? Entonces tengo mi sistema de ecuaciones 11. Para la segunda separación de variables, vamos a multiplicar todo por r cuadrado a la segunda ecuación de mu, todo por r cuadrado. Entonces se va a ir este r cuadrado, se va a ir este r cuadrado, se va a ir este r cuadrado y se va a ir este r cuadrado. Y nos queda una ecuación de esta forma. De esto. Igual, aquí primero olvídense del eta. Hasta mientras. Sí, me va a quedar 1 sobre r por el cuadrado r prima menos r cuadrado mu igual a menos 1 sobre el teta cotangente de teta por teta prima menos 1 sobre teta 2 prima menos 1 sobre el seno cuadrado de teta phi 2 prima. ¿Sí? Entonces, para el segundo cambio para la segunda separación vamos a suponer que todo esto puede igualarse a un factor eta. Y obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. 1 sobre r por r cuadrado r prima menos r cuadrado mu menos eta igual a 0. Y el siguiente es 1 sobre teta cotangente de teta prima más 1 sobre teta 2 prima más 1 sobre el seno cuadrado de teta phi por phi 2 prima igual a menos eta. ¿Sí? Y para la tercera separación de variables vamos a multiplicar todo por el seno cuadrado en la segunda ecuación de 13. ¿Sí? Entonces vamos a ver este término de aquí. Entonces me quedaría seno cuadrado aquí, seno cuadrado aquí. Aquí se eliminaría seno cuadrado y me quedaría solo phi 2 prima sobre. Y eso vamos a igualar a un parámetro epsilon. Entonces me va a quedar epsilon igual a teta 2 prima sobre teta menos, igual a menos el seno por el coseno de teta. Si multiplican el seno por la cotangente, el seno cuadrado de teta por la cotangente les va a quedar seno por coseno, teta prima menos seno cuadrado de teta por teta 2 prima sobre teta menos eta por el seno cuadrado de teta. Y conseguimos la tercera separación de variables que me da el sistema de ecuaciones phi 2 prima menos eta por phi igual a 0 y esta ecuación de aquí igualada a 0 igual. Ya. Entonces, al calcular las derivadas y simplificar los términos en 11, 13, 15, se obtienen las cuatro ecuaciones siguientes. T' menos mu teta igual a 0. R cuadrado por R2' más 2R' menos R cuadrado mu más zeta R igual a 0. Phi 2' menos epsilon phi igual a 0. Y la última ecuación es seno cuadrado de teta 2' más el seno de 2pi sobre 2. Seno por coseno se puede poner como seno de 2pi sobre 2. Teta prima más el seno cuadrado de eta más, aquí es el seno cuadrado de teta por eta más epsilon por teta igual a 0. Y por último, les voy a comentar los siguientes hechos. Para obtener la solución de la ecuación 16, la primera ecuación es una ecuación diferencial la primera y la tercera son ecuaciones diferenciales muy simples que se pueden resolver sencillamente. La segunda ecuación, entonces, para obtener la solución de la segunda ecuación, se encuentra reduciéndola a una ecuación de tipo BC que tenga los siguientes parámetros. Mu igual a menos k cuadrado, eta igual a n por n más 1, k por r igual a x y r igual a y sobre x a la 1 medio. Y para obtener la ecuación de la solución de la cuarta ecuación, vamos a ver que tiene la forma de una ecuación asociada de Legendre, con parámetros. Eta igual a lambda, epsilon igual a menos m cuadrado, x igual al coseno de teta y teta mayúscula igual a z. Sí, entonces con eso nosotros podemos obtener todas las soluciones de este sistema y lo último que nos faltaría es probar que este candidato a solución que vamos a obtener en realidad es solución de la ecuación. Ya. Algunas conclusiones y recomendaciones. La ecuación del calor gobierna la difusión del calor, es decir, es otro proceso de difusión, tal como la difusión de partículas o la propagación de potencial de acción en las células neuronales. Sin embargo, algunos problemas de mecánica cuántica que no son de naturaleza difusiva también están gobernados por una ecuación análoga a la ecuación del calor. Las soluciones de la ecuación del calor se caracterizan por una suavidad gradual de la distribución de la temperatura inicial por el flujo de calor desde las áreas más cálidas hacia las más frías de un objeto. O sea que me refiero que de donde se concentre más del calor en un tiempo se va a ir expandiendo hacia las zonas más frías, ¿sí? Suavemente.
Generalmente, muchos estados diferentes y condiciones iniciales tienden al mismo equilibrio estable. O sea, por más que se cambien las condiciones, generalmente siempre se puede llegar a tener un equilibrio. En este caso, nosotros hemos resuelto el caso particular en el que se supone que la generación de calor es cero. Una generalización de esta ecuación se da cuando se asume que F toma valores distintos de cero, y en este caso se puede usar el método de expansión de funciones propias, al igual que técnicas más avanzadas como las funciones esféricas de Bessel. Y si quieren revisarlo, también les voy a pasarle a los organizadores la presentación para que ustedes puedan revisarla si es que quieren. Y aquí les dejo un video muy interesante que habla sobre el calor, la ecuación del calor y sus aplicaciones. Por ejemplo, una de las cuestiones que menciona aquí en el video es que esta ecuación ha ayudado a entender, de cierta manera, la migración de las tortugas, que sigue siendo un misterio hasta el momento de hoy. Aquí están las referencias que he usado. Si quieren ver de dónde yo les dije que hay 3 tipos de ecuaciones que se pueden resolver y yo resolví solo la de difusión, pueden revisar este trabajo de aquí. No es muy formal, pero da muy buenas ideas de cómo se obtiene una deducción general de esta ecuación para los 3 escenarios que yo les mencioné. Muchas gracias. Gracias, Anthony. Damos paso a las preguntas, comentarios, tal vez. ¿Ha intentado con otro tipo de coordenadas? Por el momento no. Por ejemplo, este cambio es más para coordenadas en 3 dimensiones. En 2 dimensiones es mucho más sencillo hacerlas cilíndricas. En 3 dimensiones se complica un poco, pero también hay cómo hacerlo en cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas están dadas como, déjenme les dibujo por aquí, x igual a r coseno de teta espero no equivocarme, r seno de teta y z igual a 0. También hay cómo hacer con este tipo de cambio. Y ahí se consigue la ecuación. Está bien. Sí, un modelo muy importante, un prototipo, ¿no?, de las ecuaciones derivadas parciales parabólicas, muy importante para muchísimos fenómenos físicos, como usted bien lo Claro. manifestó, de muchas Igual, áreas. las coordenadas cilíndricas se utilizan para modelar fenómenos que estén más relacionados con dominios largos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una barra es cilíndrica. Entonces, en casos de que se asuma que el flujo de calor va en una sola dirección, se puede usar coordenadas rectangulares sin problema. Pero si se asume que el flujo de calor no es en una sola dirección, con las coordenadas cilíndricas se puede reducir la ecuación de calor a una forma que sea más fácil de estudiar para estos dominios que son más cilíndricos. Muy bien, muchas gracias, Anthony. Y un aplauso para usted y gracias, Anthony. Muchas Bien, gracias. gracias. Entonces, hacemos hasta